Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Es un gusto poderles nuevamente ver. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos a la casa del Señor. Es un gozo, ¿verdad?, poder estar aquí alabándole, glorificándole, exaltándole y siguiendo aprendiendo, ¿verdad? El día de ayer tuvimos un tiempo maravilloso con las damas. Gracias. Con las damas, ¿verdad?, que estuvimos aquí, ¿verdad?, trayendo un tema un tanto un poco difícil, un poco que está sucediendo hoy día mucho, pero que el cual, ¿verdad?, debemos de mantener nuestra mente abierta, nuestro corazón abierto, ¿verdad?, puesto que la ayuda de la experiencia de muchos nos puede ayudar. Hay personas que prefieren esconderse bajo un perfil de perfección, mientras que otras, ¿verdad?, pues se muestran tal y como son, ¿verdad? Y la persona que estuvo ayer, el día de ayer, compartiendo su testimonio, ¿verdad?, compartiendo acerca de su hijo que entró en drogas, cómo comenzó él, cómo lo pensaban ellos, ¿verdad?, pensaban que era, y cómo se dieron cuenta de que era una persona totalmente diferente a la que ellos pensaban. Pero más sin embargo fue algo que ellos no aceptaron y siguieron peleando, luchando por su hijo, ¿verdad? Y el día de hoy ese joven está saliendo, ¿verdad? Está saliendo de la drogadicción, ¿verdad? Y es algo que debemos de luchar, es algo que debemos de pelear, y no, ¿verdad?, decir, ¿verdad?, bueno, pues así es, o así está, y dejarlo así como está. Es una guerra que debemos de pelear, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad?, cuando asumimos nuestra identidad en Cristo, ¿verdad? Algo que los jóvenes hoy día están buscando es una identidad. El otro día escuché, ¿verdad?, acerca de un testimonio de una persona que este predicador, ¿verdad?, es un predicador que se quedó sumamente asombrado cuando este predicador escuchó a la hija de otra familia, ¿verdad? Esta familia era una familia de mucho dinero, una familia bien acomodada, pero le llamó mucho la atención el hecho de que esta niña hablaba igual que la sirvienta. Tenía el acento de la sirvienta. ¿Qué quería decir esto? Que esta niña pasaba más tiempo con la sirvienta que con los padres. Los padres tenían dinero, tenían fortuna, tenían todo lo que querían, pero no habían podido darle una identidad a esa niña, ¿verdad? Esa identidad se reflejaba en ella, en el hablar, ¿verdad? Al igual, esa identidad que nuestros hijos pueden tener puede verse reflejada en muchas otras cosas. En las drogas, en el alcohol, en el homosexualismo, en todo ese tipo de cosas y situaciones que el día de hoy están surgiendo. Y por ello nosotros como padres debemos de estar atentos, debemos de estar alertas, ¿sí?, a nuestros hijos y pelear, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros como padres debemos estar peleando la buena batalla por nuestros hijos. Nosotros como padres debemos de estar buscando tener una identidad para después darles a nuestros hijos una identidad, ¿sí? Puesto que venimos a la iglesia, levantamos las manos y todo, pero en eso no le damos ninguna identidad a nuestros hijos. Si salimos y hacemos lo contrario de lo que decimos, debemos hacer y ser las mismas personas dentro de la iglesia y fuera de ella. Que nuestros hijos, ¿verdad?, vean esa imagen, la imagen de Cristo en nuestras vidas. Así es de que, gloria a Dios, pasamos un tiempo excelente, pudimos aprender, y con la ayuda de Dios, ¿verdad?, pudiéramos en el futuro seguir trayendo y hablando de estos temas que creo son de gran ayuda para nuestra comunidad, ¿verdad? Así es de que hay un esfuerzo que tenemos que pelear, ¿verdad? Porque no es fácil, muchos nos escudamos en el tengo que trabajar. Sí, tenemos que trabajar,
¿verdad? La palabra del Señor dice, ¿verdad? Pero de nada le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma. De nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su familia. De nada le sirve al mundo, ¿sí?, ganarse muchas cosas y perder lo verdadero importante, ¿sí? Así es que tengamos atención y estemos atentos, y con la ayuda del Señor, el Señor nos esté ayudando, guiando en todas estas situaciones. Y para ello el día de hoy, ¿verdad?, vamos a hablar acerca del fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y le voy a pedir que vaya por favor allá al libro de Gálatas capítulo 5, verso 13 al 26. Aunque nuestro enfoque va a ser en los últimos versos, pero quiero que leamos para que veamos el contexto. Cuando lo tenga, por favor, si se pone en sus pies. Gálatas capítulo 5. Mandamos un saludo a todos los que nos están visitando a través del Facebook y posteriormente, ¿verdad?, y a través del YouTube. Un saludo. Gálatas capítulo 5, vamos a leer a partir del verso 13. Dice la palabra del Señor así, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre. Gracias, Señor amado. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Bendito Dios, amado Espíritu Santo de Dios, trae esa palabra perfecta, esa palabra rema para cada uno en esta tarde. Bendecimos tu palabra porque es tu palabra. Señor amado, esconde mi vida, esconde mi voz y seas tú hablando, ministrando a cada uno de nosotros. Ya te hemos ministrado, Señor amado, con cantos, con nuestras oraciones. Te pedimos que ahora seamos ministrados por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, fluye en nuestras vidas. Lo oramos, lo pedimos en el nombre maravilloso, poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Tenemos aquí esta escritura, ¿verdad? El último capítulo del escrito de Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Que fue escrito, ¿verdad? Este libro fue escrito a varias iglesias, ¿sí? En un área conocida como Galicia, ¿verdad? Donde se conoce como Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Sí, Galicia esta área estaba conformada por Psidia, Listra, Iconio, Derbe.
¿verdad? Eran las ciudades que estaban y que formaban parte de esta región. ¿Sí? Y el apóstol Pablo viene, habla a ellos, y generalmente esta comunidad, esta provincia romana era habitada por personas celtas, ¿sí? Y estas venían, ¿verdad? Y eran gentiles, eran personas que no eran de índole israelita o de descendencia judía, ¿sí? Y viene precisamente porque los judaizantes están tratando de transgiversar las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas que han sido dictadas, ¿verdad? Dichas por Jesucristo. ¿Sí? Y estas personas eran conocidas, ¿verdad? Porque eran personas que eran muy sangrientas, eran personas guerreras, eran personas que les gustaba luchar, pelear, ¿sí? Y lo conocemos por ello a través de la historia. Este pueblo era muy inconstante, ¿sí? Este pueblo era muy cambiante. El día de hoy decían una cosa, el día de hoy mañana decían otra. Lo podemos ver, ¿verdad? En el libro de Hechos se habla de estas personas como aquellas cuando entra el apóstol Pablo lo quieren hacer Dios, ¿sí? Y después más tarde lo quieren apedrear. ¿Sí? Son unas personas cambiantes, ¿verdad? El libro de los Hechos nos relata esta historia. Estas personas eran muy inteligentes, ¿sí? Pero eran muy fácil de influenciar, ¿sí? Y el día de hoy vemos que hay muchas personas que son muy inteligentes, pero son muy fáciles de influenciar, ¿sí? Las influencias del día de hoy, ¿sí? Los acarrean, los llevan, ¿sí? En dirección opuesta a la que no es del Señor, ¿sí? El autor escribe esta carta, ¿sí? El libro de Gálatas, ¿sí? Para contrarrestar, como dije anteriormente, ¿sí? Las enseñanzas que estaban desviándose del evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Estas iglesias eran muy frecuentes a practicar el legalismo, ¿sí? Estas iglesias practicaban el libertinaje. ¿Vemos algo parecido el día de hoy? ¿Verdad? Definitivamente sí. No podemos decir que es diferente, ¿sí? El apóstol Pablo viene y trae este estilo argumentando precisamente para traer una corrección de lo que está sucediendo. Y por ello es que el día de hoy, en estos días más que nunca, debemos estar y permanecer apegados a lo que dice la palabra. Me he dado cuenta que el día de hoy somos muy dados a decir o a darnos o a pensar en darle más prioridad a lo que pensamos. Es que yo pienso, o a lo que otra persona dice. He llegado a pensar, ¿verdad? En algún momento se ha pensado que las redes sociales han sido de mucha ayuda, ¿sí? Han traído mucha ayuda, han traído mucha luz, pero en un punto estas se vuelven en nuestra contra. Si usted no sabe discernir, si usted y yo no sabemos separar entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Fácilmente podemos ser influenciados por este tipo de enseñanzas, por tipos de argumentos legalistas, por tipos de argumentos o enseñanzas que nos pudieran llevar al libertinaje, ¿sí? Por eso el apóstol, ¿verdad? Comienza diciendo en el versículo 13, ¿verdad? Comienza hablando, expresando, ¿verdad? Que dice que fuimos llamados a una libertad, solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Y comienza, y en los versos más después, ¿verdad? Comienza y nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Que es algo que todos, cada uno de nosotros debemos de buscar. Y es importante que la palabra fruto dice el fruto. Esta palabra es singular, ¿sí? El fruto. No es una palabra plural, es una palabra que es singular, sí, aunque nos da una lista de más de uno. El fruto. Pero es interesante y sumamente importante que usted y yo debemos darnos cuenta que el fruto es dado
por el Espíritu Santo. La fuente del fruto es guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? A través de usted, de su esfuerzo, a través del sometimiento, a través de que usted y yo forjemos la imagen de Cristo en nuestras vidas. El día de hoy es muy fácil decir para las personas, practicar cosas que la Biblia nos dice que es pecado. Y el día de hoy miramos a muchas personas practicando estas cosas, diciendo o asumiendo que no es pecado o que está bien. ¿Sí? Por eso es que tenemos que buscar ese fruto. ¿Sí? Es interesante la escritura. Quiero que vaya conmigo allá al libro de Juan capítulo 15, que nos habla acerca precisamente de la vid y los pámpanos. La vid y los pámpanos nos habla acerca del fruto. Dice la palabra del Señor, hablando Cristo, dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieses en mí. Dice el Señor: yo soy la vid. Verso 5: vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? La verdad del fruto es lo que viene de Dios, y que Él es la única fuente. No podemos tomar o decir que hay otra fuente. La otra palabra nos habla acerca del fundamento. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fuente. La fuente del fruto es el Espíritu Santo, dada por Dios, cuando usted y yo permanecemos en Él. ¿Sí? Entonces es importante que tenemos en la lista que se nos da del fruto, el primero es el amor. Y de ahí que se desprenden los demás. El amor encierra todos los demás frutos. La palabra de Dios nos dice: porque Dios es amor. ¿Sí? No es es que Dios no sé cómo explicárselo para que me pueda entender. Dios es la esencia del amor. Para ahí, eso usted y yo, ¿verdad?, debemos examinar nuestras motivaciones cuando nosotros hacemos, ¿verdad? El apóstol Pablo menciona aquí, ¿verdad?, muchas acciones. Cuando esas acciones son realizadas, ¿por qué son motivadas? Y es ahí donde usted y yo debemos examinarnos para ver de dónde proviene ese fruto. Si proviene del fruto del amor hacia Dios, reflejado hacia el amor a los hermanos, a las personas, a los de allá afuera, o proviene de un ego, proviene de un orgullo. ¿Proviene de dónde proviene? Cuando nosotros realizamos algo, cuando nosotros hacemos algo y trabajamos y esperamos algo a cambio, no podemos decir que eso proviene del amor, porque nuestra motivación está en lo que estamos esperando. Estamos esperando gracias, estamos esperando que nos paguen. Por ejemplo, cuando usted va a trabajar, ¿usted trabaja por amor?
trabaja por amor para su familia, para proveer a su familia. Y yo le pregunto a usted, ¿su familia le agradece? No, ¿verdad? Mas sin embargo, como padres, no nos interesa si nos agradecen o no, porque amamos a nuestra familia, lo hacemos por ellos. La motivación, ¿verdad?, es nuestra familia. ¿Sí? Igualmente, cuando hacemos para el Señor, ¿verdad?, la motivación es algo que usted y yo debemos de examinar para ver el fruto, para ver qué es lo que nos mueve, qué es lo que me mueve a mis acciones. Y definitivamente saber y reconocer que el autor del amor es el Espíritu Santo. El autor es Él. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que hace brotar ese amor, revelando la obra de Cristo. Sin embargo, ¿verdad?, lo vemos aquí, ¿verdad? Y dice la Escritura, nos dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amamos a Él, ¿por qué? Porque nos dio vida eterna. Amamos a Dios porque fue por nosotros a la cruz. Él nos dio algo, pero por eso nosotros lo amamos. Si Dios no nos hubiera dado nada, fíjate cómo somos. Yo digo, ay Señor, miserable, soy un miserable. Soy miserable. Pero de ahí que nuestra motivación cuando nosotros decimos y le amamos es lo que va a llevar y realizar ese fruto, el fruto del Espíritu Santo. Y por ello miramos que el carácter de este fruto es el amor, ¿verdad? Lo dijimos anteriormente, ¿verdad? El que no ama, dice la palabra en Primera de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí, y la palabra del Señor, ¿verdad?, nos dice, y a veces nosotros pensamos que somos buenos, pero le voy a decir un secreto: nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Ahí nos equivocamos totalmente, porque a veces pensamos que el abrazar el pecado de una persona para mostrarle amor, ¿Dios abraza su pecado? No. Dios actúa sobre su amor, sobre la base de su amor, sobre la base de las acciones y las consecuencias, porque quiere forjar en nosotros ese fruto. Pero a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios, pero no podemos, no se puede. La esencia del amor es Él. Aunque usted y yo, estamos y queremos y estamos cayendo en lo que estaban cayendo los Gálatas. Estamos cayendo en el libertinaje, usando la libertad que se nos ha dado como ocasión para la carne. Pero a nosotros nos encanta disfrazarlo de amor. Oh, es que yo amo a las personas. Oh, es que yo amo. Pero no podemos, no se puede, porque eso contradice la palabra. Por eso el carácter de Dios, ¿verdad?, debe de morar en nuestras vidas. Juan, ahí también más adelante, en el verso 4:16, Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si usted y yo buscamos actuar bajo la justicia, bajo el principio moral, ético de Dios, ¿verdad?, dice la palabra, usted permanece en Dios y Dios en usted. De otra manera, no hay ese fruto.
Esencialmente, ¿verdad? Y al final vamos a estar hablando de ello, cómo precisamente el esfuerzo, nuestra dedicación va a dar como fruto este fruto, que va a ser algo, ¿verdad?, que va a ser automático. Muchas veces estamos luchamos, peleamos para hacerlo, y inicialmente así es, pero después se vuelve una constante en nuestras vidas, es algo automático. ¿Por qué? ¿Quién es la fuente? El Espíritu Santo. No somos usted, no somos yo, es el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. ¿Verdad? Y ello es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ello es lo que el Espíritu Santo quiere formar en nosotros. Es aquello que usted y yo debemos de buscar siempre. Buscar la presencia de su Espíritu, el fuego del Espíritu, caminar en el Espíritu. Y por eso el apóstol hace un contraste aquí entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Ahí dice el apóstol, las dos se oponen, no van de la mano, no van ahí como amiguitos, como friends. No son amigos, son opuestos, son enemigos. Uno va hacia un lado, otro va hacia el otro lado. Obviamente el resultado, ¿verdad?, que miramos que es el fruto, ¿verdad?, se evidencia, es evidente. Miramos los árboles frutales, los árboles que dan fruto, que dan flores bellas, hermosas. Día de hoy, ahorita, ¿verdad?, en estos tiempos que están cambiando, se comienzan a caer y comienzan esos procesos en algunos árboles donde comienzan a cambiar de color. Algunos se tornan de verde en rojizo, de verde en amarillento, y podemos ver el fruto, pero no podemos ver la raíz. Sí, miramos el fruto. Igualmente es en nosotros como persona. Si nosotros amamos a Dios, pero no nos podemos mofar de ello, ¿verdad? Amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Sí. El fruto es una prueba de la condición sana de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dice el 2 de Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿A qué morimos? Morimos a nuestro yo. Morimos a nuestro ser interno, morimos a nuestro ego, morimos a nuestras pasiones, morimos a aquello que queremos. Hay muchas personas, muchos creyentes aquí donde se han quedado atorados, porque tienen sueños, tienen pasiones. Hay muchos que han soñado con la fama, y luego pues aquí no hay fama, ¿verdad? Sí hay fama, pero en el cielo, aunque también hay fama en el infierno. Porque si usted es un hijo de Dios, si usted es un hijo de Dios que le arrebata almas al diablo, ahí en el infierno está su nombre, se busca. Y Satanás está buscándole hacer caer, porque usted le anda robando almas al enemigo. Pero hay muchos que prefieren ser famosos en el mundo, y en un momento eso comienza a calcomerles por dentro, porque no han entregado sus pasiones, no han entregado sus deseos internos, no han doblegado su carne. Miramos que los aspectos del fruto, ¿verdad?, como hemos dicho, ¿verdad?, habla del gozo, paz, paciencia, ¿verdad? El primero de ellos es amor, pero recuerde que de ahí se derivan todos los demás. Si no hay amor, no puede haber los demás.
El primer fruto que debe de haber, y es el amor ágape, es el amor perfecto, es el amor de Dios. ¿Sí? El amor incondicional. ¿Sí saben lo que es incondicional? Incondicional quiere decir que no importa si me das las gracias, no importa si recibo un pago, no importa si recibo una recompensa, no estoy esperando nada a cambio. Es incondicional, es sin condiciones. ¿Sí? Te amo. Seas quien seas, hagas lo que hagas, te amo. Vea, miramos la palabra del Señor en Juan 3:16. Dice: ¿por qué? Por amor dio Dios su vida al mundo. ¿Verdad? Dice la primera parte: porque de tal manera amó, sin condiciones. El Señor nos amó y fue a la cruz. Vea, dice la palabra, dice: aún muchos de él, dice, aún los suyos no le recibieron. Pero no importaba, el Señor sabía que iba a pasar eso. El Señor sabía que iba a haber muchos que le iban a rechazar. Pero eso no le limitó de ir a la cruz del Calvario. Él fue, porque sabía que iba a traer un resultado, quería un beneficio para usted y para mí y para todos los que en Él crean. Dice la palabra: les dio vida eterna. ¿Sí? Y es algo que usted y yo debemos abrazar. Y a su vez buscar ese fruto, que en mí se vea el fruto del amor. Dice la palabra, ¿verdad? Después vienen los demás resultados, los demás frutos, las demás consecuencias: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Miramos en los primeros dos de los primeros aspectos del gozo y la paz, ¿sí? Que son los primeros aspectos hacia Dios. Usted y yo primeramente debemos de reflejar un gozo que no depende de las circunstancias, un gozo que no depende si todo está bien. Un gozo que es el gozo de Dios, ¿verdad? Dice el canto: este gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Pero tenemos ese gozo. Usted puede estar gozoso en la tribulación, en el dolor. Ay, cómo me gozo en este dolor. Ay, yo cuando me estaba dando el ataque en el corazón, yo no estaba nada gozoso. Yo recuerdo: ay, qué gozoso, Señor. Pero es un gozo que debemos, un fruto que no depende de las circunstancias. Sí me duele, Señor, pero gracias, me gozo. ¿Qué es lo que quieres formar en mí? ¿Qué es lo que quieres forjar en mí? La paz con Dios, ¿verdad? Que viene a través de la sangre de Jesucristo. Y bueno, vienen pandemias, dice la palabra, oiremos de guerras, rumores de guerras, miramos las circunstancias, las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Y la gente, ¿cómo nos ponemos? Miramos las noticias y ay. Pero la palabra del Señor nos dice: el fruto del Espíritu Santo es paz. Debemos de tener una paz. La paz que tenemos, ¿verdad? Debemos de saber que esto va a pasar y que va a suceder y que vienen tiempos peores, circunstancias. Yo no sé si aquí va a haber persecución o no va a haber persecución en este lado. Sé que en algunos otros lados hay persecución, hay guerra, está en riesgo la vida del creyente. Yo no sé si usted aquí o ahí, si usted y yo aquí vamos a recibir persecución en algún momento en el futuro, no lo sé. Pero en ese tiempo, en ese momento, si algo sucede, si sucede, usted y yo debemos de tener paz. Debemos de tener esa paz, de estar tranquilos de quién somos y a dónde vamos.
Por ahí el otro día escuché que cómo animar a las personas. ¿Cómo animamos? ¿Verdad? Estaba buscando y una persona decía: la mejor manera de animar a las personas es recordarles de dónde vinieron, dónde están y a dónde van. Yo no sé si usted recuerda eso. ¿De dónde vino? ¿Cómo estaba usted? ¿Cómo estaba usted en el pasado? ¿Le gustaría regresar atrás? ¿Cómo estaba usted cuando estaba en sus delitos y pecados? ¿Cómo está usted ahora? A lo mejor estaba diciendo: no, pues estoy igual, pastor. Ay, bueno. Esperamos en el Señor que no, y que usted esté en esa transformación, en ese cambio, y que recuerde a dónde va. ¿A dónde va? ¿Eso le anima? ¿A dónde va? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y a dónde vamos? Es algo que debemos de recordar y recobrar ese ánimo y tener esa paz que viene a través de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Tenemos otros 3 aspectos que son los aspectos que vienen y se reflejan hacia otras personas. ¿Sí? El primero es la paciencia. Ay, 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 por ahí escuché uno. Ajúa. ¿Somos pacientes? ¿Tenemos paciencia ante la debilidad de otros creyentes? Tenemos la debilidad. La recuerdo, el otro día aprendimos que hay cristianos espirituales, pero también hay cristianos carnales. ¿Tenemos paciencia con esos cristianos carnales? ¿Tenemos paciencia con los débiles? ¿Tenemos paciencia? Y bueno, la paciencia la vibramos y la debemos de tener en todos lados. En la prueba de nuestro carácter. Paciencia con los niños, paciencia con el cónyuge, paciencia en el trabajo, con nuestros compañeros de trabajo, paciencia con el pastor. Si usted no me entiende, téngame paciencia. Los pastores generalmente, muchas veces somos malentendidos, somos malinterpretados. Y eso lo aprendí hace tiempo, pero no lo quería creer, pero ya lo estoy creyendo. Generalmente nosotros tenemos intenciones buenas, pero la gente no nos entiende, no nos comprende, no nos tiene paciencia. Somos pacientes, tenemos el fruto de la paciencia, tenemos el fruto de la benignidad. Somos buenos. Actuamos cuando somos buenos. Es otra vez, tenemos que examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué somos buenos? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Sí? Yo amo a mi esposa porque pues me trata bien, me da buena comida. Por eso la amo. No es cierto. ¿Verdad? Generalmente es: me das y te doy. ¿Eres bueno conmigo? Pues yo soy bueno contigo. Pero eso no habla de benignidad, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, con aquellos que nos maldicen, aquellos que nos abofetean, aquellos que nos desean algún mal. ¿Cuántos quieren de ese fruto? Señor, haz crecer en mí ese fruto. Haz crecer en mí ese fruto de benignidad. Haz crecer en mí el fruto de la bondad, paciencia, benignidad, bondad. Ay, Señor. Eso lo miramos reflejado hacia las demás personas. Soy bueno con aquellos que me tratan bien, ¿sí? Pero no soy monedita de oro.
¿Sí? Nos escudamos en situaciones que no debemos escudarnos. Debemos de tener benignidad, debemos de tener bondad y punto. No importa si me tratan bien o no me tratan bien. No importa si me dan o no me dan. No importa si tienen algo para conmigo. No. Recuerde, este fruto es del Espíritu Santo. Va a ser algo automático, pero es algo que debemos de estar buscar, Señor. El otro día me encontré con una persona que hace años que no miraba. Hace años que no miraba y tenía muchos años de no verle. Y esta persona viene y me dice muy contenta: pastor, ya hablo en lenguas. Dice, era algo que yo deseaba, era algo que no, yo pasaba noches en oración y le lloraba al Señor. Bueno, es bueno, pero no es lo único por lo cual debemos de luchar, pelear. Y ojalá que todos tuviéramos ese deseo por ver el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fruto hacia los demás, que se refleja en la paciencia, en la benignidad, en la bondad. El fruto en que no depende de que si me dan o no me dan. El que no depende del que son o no sean. Tenemos también los aspectos dentro, sí, del propio carácter de la persona. La fe. La fe habla de fidelidad. Y ahí es donde usted y yo debemos examinarnos. ¿Somos fieles? ¿Somos constantes? ¿Somos constantes? ¿Tenemos constancia? Constancia. ¿Somos constantes? Mansedumbre. Esa mansedumbre que nos habla del control, que está sometida al control de la voluntad de Dios. Somos explosivos, aquellas personas que ahorita están y sí, ¿cómo estás? Pero en otro aspecto, ¡ay, que no sé qué! ¿Cómo estás? Esta es una persona que tiene mansedumbre. Es una persona que tiene templanza, que tiene control de sí mismo. O ahorita está, ay, hola, ¿cómo estás? Pero le pica la hormiga y así eran los Gálatas. Eran personas que se iban de un lado hacia otro. No había mansedumbre, no había templanza. Mas sin embargo los judaizantes, está bien. Eso no refleja el carácter de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra, el versículo 23, dice: contra estas cosas no hay ley. No hay ley contra estas cosas. No hay una ley que pueda producir en nosotros. No hay una ley que pueda controlar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad. Y cada una de estas solamente son expresadas, controladas por el Espíritu Santo, que comienza y viene como fruto en nuestras vidas. Y rápidamente vaya ahí al verso, en el libro de Gálatas, al verso 24. Ya casi voy a terminar. Para los que se están preguntando, ya termina, ya se alargó mucho. Dice el verso 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí comienza
Aquí inicia lo que usted y yo debemos de hacer: crucificar la carne. Crucificar la carne con nuestros deseos y pasiones. Usted y yo tenemos que identificarnos con la cruz de Cristo. Cristo fue a la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Y usted y yo debemos de identificarnos con Él, crucificando nuestra carne, para que el poder, el fruto del Espíritu Santo comience a crecer en nosotros, para que el fruto del Señor venga sobre nosotros como resultado de crucificar la carne. El verso 25 nos hace una diferencia, y aquí, ¿verdad?, vemos el verso 25 y el verso 26, un contraste, una comparación que el apóstol hace. Dice el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Una comparación, dice el verso 26, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si hay este tipo de acciones y todo el fruto de la carne, definitivamente no andamos en el Espíritu. No andamos como el Señor quiere. Y esto se cumple, el verse reflejado esto en nosotros, el crucificar la carne, esto se cumple a través de la fe. Cuando usted y yo nos enfocamos en Cristo, no nos enfocamos en lo que quisiéramos hacer. Hay muchas personas que el día de hoy ese es su enfoque, lo que quisieran hacer, lo que quisieran ser. No, es que yo quisiera hacer. Nuestro enfoque debe de ser Cristo. El Señor puede llevarnos a hacer y ser cualquier cosa, pero el primer paso es el enfoque en Él, no el enfoque en lo que quisiéramos ser o hacer, mucho menos poniendo nuestra mirada en la carne. A lo mejor por ahí, yo no sé, en su casa, cuando usted está en su casa y de repente hay baile al otro lado, ¿se le antojaría andar en el baile? Ay, hoy nomás ese cumbión. Ay. Ay, no. La familia tuvo fiesta y no me invitaron porque soy cristiano, pero me gustaría andar allá. Desearía estar allá. Y por ello es que muchas personas, ¿verdad?, la palabra del Señor lo llama deslizarse. Se desliza. Porque todavía en su mente, en sus deseos, en su carne, en sus pasiones, todavía su mente está en el baile, su mente está en las cosas pecaminosas de la carne. Por eso, ¿verdad?, dice: si andas, dice el verso 25, si vives por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Viendo, creciendo, reflejando ese poder, ese fruto
del Espíritu Santo en nuestras vidas. Con esto termino. En el verso 16 y en el verso 25 encontramos la misma frase que nos dice, déjame le pongo aquí porque ya se me movió. El verso 16 nos dice, digo pues, la primera parte, digo pues, andad en el Espíritu. El verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos. Estas dos palabras en el griego, en el original, son diferentes. La primera palabra, andar, en el griego es parapateo. Este es el principio y nos habla del principio de andar, del principio de hacer. Como ahorita se me vinieron a la mente las clases de inglés, ¿verdad? Que nos estamos enseñando los verbos. Hay los verbos y es el principio de hacer, de realizar, de andar, de estar. ¿Sí? La otra palabra en el verso 25 viene de la palabra griega stoichomen, que significa aprender, y es una palabra que está en futuro. No está en ese presente, está en ese futuro. Nos habla de esta palabra que tiene ese carácter de aprender a través de cometer errores. Si lo ponemos bajo el contexto del caminar, ¿cómo el bebé aprende a caminar? Se cae, se levanta y vuelve. Se cae y usted lo levanta y vuelve. Y ahí está aprendiendo. No vamos a mirar un creyente perfecto. No vamos a mirar un creyente que no se caiga. Obviamente la palabra del Señor siempre nos dice, el creyente, el justo, el que ha sido justificado, se va a caer, pero todas las veces que se va a caer, se va a levantar. Así que yo no sé qué es lo que está pasando en su vida. Yo no sé usted qué fue la palabra rema que el Espíritu Santo trajo a usted. Así es de que levántese. Levántese. Lo peor que podemos hacer es quedarnos tirados y sin esperanza. Recuerde de dónde vino, dónde está y a dónde va. Y que el fruto del Espíritu en la vida de usted siga creciendo, siga formándose, siga explotando en su vida. Que el carácter de Cristo reflejado hacia Dios, hacia las demás personas y hacia nosotros mismos, que siga creciendo, que siga dándose, y que seamos como árboles bellos, hermosos, frondosos, de buen fruto. Amén. Póngase en sus pies, vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias te damos por tu palabra. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias porque estás en nosotros y sigue obrando en nosotros, haciendo crecer, multiplicarse ese fruto. Gracias por ese amor ágape, ese amor perfecto que has derramado y ha sido derramado en nuestros corazones. Gracias. Y en esta hora, Señor amado, te pedimos, Señor amado, que ese carácter, ese fruto siga creciendo, siga abundando en nuestras vidas, en sus diferentes formas, etapas, direcciones. Señor amado, que no seamos, que nuestra carne no sea un obstáculo, que las obras de nuestra carne no sean un obstáculo. Quita, desarraiga
de nosotros las obras de la carne. Señor amado, que el fruto de tu Espíritu Santo se vea multiplicado en nuestras vidas. Señor amado, Espíritu Santo de Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguna persona aquí o a través de la plataforma digital del Facebook o después en el YouTube que no ha aceptado a Cristo, le hacemos esa invitación a que acepte a Cristo. Simple y sencillamente ven a Él y dile: te pido perdón por mis pecados. En este día, en esta hora, reconozco que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Y el día de hoy yo vengo y te entrego mi vida. Espíritu Santo de Dios, ven y límpiame de toda maldad y de toda obra pecaminosa de la carne. Y que pronto yo pueda también ver en mí el fruto del Espíritu. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si alguna persona ha hecho esta oración, estamos a sus órdenes, estamos para servirle, para ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y estamos dispuestos a recibirle. ¿Sí? Tenemos que buscar el fruto del Espíritu, y usted y yo debemos de permitir al Espíritu Santo producir ese fruto en nuestras vidas. Así yo le invito, puede tomar su asiento. Debemos de buscar examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto nosotros estamos permitiendo al Espíritu Santo producir el fruto en nosotros? ¿Qué tanto nosotros se lo estamos permitiendo? ¿Mucho? ¿Poquito? ¿O nada? Que no seamos, ¿verdad? Dice la palabra en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 9, verso 14, nos habla acerca de las obras muertas. Que nuestras obras no simple y sencillamente sean obras muertas, que sean obras vivas, obras que están realizando y caminando hacia un fruto que pronto veremos y los demás verán también en nuestras vidas. Amén. Que el Señor le bendiga. Déselo fuerte porque es para el Señor. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza. Que el Señor le bendiga. Le entrego el tiempo a nuestra hermana.